Estamos en el living de entrevistas de La Gaceta, ahora para hablar con el ministro de Gobierno y legislador electo de la lista más votada del oeste, Caro. Claro. De la provincia. De la provincia. Dice. Bueno, de la Bien. provincia. Para legislador. Para legislador, Claro. para legislador. Así es. Aclaramos con Regino Amado. ¿Cómo le va, ministro? Bien, bien, ¿Cómo le va? Indalecio, Caro. Felicidades gracias por la elección. Muchas gracias, muchas gracias. Sí, estamos todavía con esa alegría post-electoral, Claro. con algunas sorpresas gratas, digamos, de que si bien teníamos algunos indicios, algunas encuestas que nos daban la posibilidad de ganar con la fórmula Mansur-Jaldo, los porcentajes han sido un poquito más a favor de lo que nos daban esa encuesta, sí. Pero eso determina que hay un sector que antes había votado a otras opciones, se decidió para votar a la continuidad de Mansur y Jaldo. Y bueno, yo creo que tiene que ver que en medio de esta situación económica y social a nivel nacional, y por supuesto que toca a todas las provincias, Tucumán incluida, a pesar de todas estas situaciones, nosotros hemos podido llevar adelante la gestión en las distintas áreas. En una que otra tenemos, por supuesto, inconvenientes a resolver, pero que a veces son frutos justamente de la situación social, lo que hace que se compliquen en algunos sectores. Y eso es lo que nos vamos a ocupar de acá hasta el final del mandato, pero sobre todo también cumplir con la palabra empeñada en el área que a mí me corresponde, en los acuerdos salariales con los trabajadores. Me comentaba justo antes sí. de que estemos al aire sobre eso, ¿no? Que ya estaba trabajando en eso. Sí, el gobernador nos encomendó que trabajemos junto con el ministro de Economía, primero con el fin de confeccionar el cronograma de pagos del medio aguinaldo, que ya está hecho, no sé si ya lo han publicado, lo van a publicar en las próximas horas, pero está decidido que el 19 empiece a depositarse el pago del medio aguinaldo a todos los agentes del Estado, y el 20, que es feriado, igual podrán pasar por los cajeros automáticos, y eso es una decisión, digamos, de hacerlo, de buscar los recursos necesarios para hacer frente al pago de esta obligación que tenemos. Esto es obligación. Claro. Pero hay provincias que estoy seguro que van a tener inconvenientes para poder cumplir con esta obligación. De hecho, desde algunos, sí. desde algunos sectores, usted debe haber escuchado también, se rumoreaba o se lanzaba que la intención del gobierno provincial de haber adelantado las elecciones era porque no tenía el dinero para pagar el medio aguinaldo, que iba a estar complicado para pagar los sueldos el resto de los meses Sí, hasta escuchamos. octubre. La verdad bueno, que esto escuchamos. voltea ya del todo tipo de Eso deja especulaciones de lado en ese todas sentido, esas ¿no? especulaciones y por suerte no es así, pero tampoco es mucha suerte, es un trabajo ordenado del Ministerio de Economía con la conducción del gobernador y del vicegobernador, priorizar las cosas que tenemos que priorizar. Y hoy la gente que le cuesta llegar a fin de mes con un sueldo, si vos no le pagás en tiempo y en forma, como lo venimos haciendo hace ya más de 3 años, y con acuerdos salariales que acompañan la inflación, sería mucho más difícil todavía aguantar esta situación. Ni Iba a hablar de preguntar aquello. por eso, ¿no? De esto de acuerdos salariales que acompañan la inflación. ¿Qué va a pasar con la cláusula gatillo, por ejemplo? Se está esperando Uno de los acuerdos era aumentar una revisión comparada con la del año pasado, que hubo 2 en septiembre y en diciembre. Este año la primera es ahora, a partir del 1 de junio. Por supuesto que hay que esperar que publique el índice nacional cuál es el acumulado entre enero y mayo, Claro. Sí. para que podamos ver cuál es la diferencia entre lo que de ese acumulado y lo que ya se pagó en marzo, que es el 12,5. Vamos a suponer que la inflación llega al 20%, Claro. y lo que se pagó el 12,5%, el gobierno tiene la obligación de pagar el 7,5%, Claro. que va a ser seguramente en planilla adicional. Como ya se lo vino trabaja como se venía haciendo. Por supuesto que en el medio estamos con el aguinaldo la semana que viene, después el 20%, después el 80%, y bueno, va a haber no solo dinero en el bolsillo de los trabajadores, sino también la posibilidad
de que ese dinero que va al consumo pueda favorecer a la economía tucumana, a los comercios, a las empresas que la están pasando muy mal por la recesión que hay a nivel nacional. Claro. Le iba a consultar si pudo hablar con el gobernador respecto de la conformación de lo que podría llegar a ser el nuevo gabinete, y a propósito de esto, que en algún momento, el lunes creo que fue, le consultábamos desde el móvil, bueno, qué iba a pasar, si iba a asumir su banca como legislador o no. No hablamos todavía de esos temas, por eso digo que al día después de la elección, día lunes, estuvimos en Los Vázquez inaugurando un CAP, que ustedes lo mostraron. Y después ya el día martes nosotros trabajábamos en del pago del aguinaldo, de la revisión de la cláusula gatillo con economía, y el gobernador después ya viajó por los temas que todos sabemos a Buenos Aires. No hubo tiempo, pero tampoco va a ser, yo creo, un tema de conversación hasta seguramente septiembre, octubre de este año. Hay muchas cosas en que trabajar, mientras tanto nosotros, cada uno desde su sector, o de su ministerio, estamos trabajando con la gente que nos acompaña, que tenemos a cargo, para que podamos redoblar los esfuerzos y hacer las cosas lo mejor posible, como lo venimos haciendo, pero intensificando y priorizando algunas cuestiones que hay que priorizar. Volviendo al electoral, ministro, decía usted que le había sorprendido un poco que los porcentajes con los que habían ganado, si bien ya preveían que podían alzarse con el triunfo. ¿Le sorprendió también la performance de sus principales competidores, principalmente de Elías de Pérez, de José Alperovich, que por ahí había otra expectativa en algún momento? Sí, también las encuestas nos daban que más o menos así iba a ser el orden de quienes iban a salir segundo, tercero y cuarto en este caso. No me sorprendió mucho eso. Sí me sorprendió la diferencia entre lo que sacamos nosotros como Frente Justicialista con el segundo, que son 30 puntos. 30 puntos. Es mucho. Y la verdad que, bueno, eso es grato para nosotros. Y también ver que parte del indeciso también o nos votó a nosotros como en la continuidad, o lo votó a Bussi porque es quien aumentó su caudal electoral comparado con las elecciones anteriores. Hablábamos estos días con los compañeros, con los colegas de acá del programa, lo dijimos al aire, incluso son uno de cada dos tucumanos, al menos en condiciones de votar, eligió la fórmula de Mansur Jaldo. Sin embargo, se ve, por suerte, en muy poca medida, algunos reclamos en algunas comunas, enojos, disconformidad con algunos resultados. ¿Cómo explica usted eso? ¿Qué cree que puede haber pasado? Los enojos. Claro, porque también les resulta extraño, porque de hecho acá si somos tres, al menos uno y medio tiene que haber votado por la fórmula ganadora. Entonces por ahí no se entiende esa disconformidad que se percibe. En realidad son cuestiones locales donde a veces los compañeros que han estado con determinado candidato y que tenían una expectativa no ha sido cumplida, o han estado muy cerca. Entonces ya entran las dudas. Hay muchas fantasías en cuanto a la Junta Electoral, a cuánto que se puede agregar votos en la urna. Eso sinceramente nunca lo hemos podido ver, nunca. Y eso lo han hecho los mismos políticos muchas veces que no sabían cómo justificar la derrota, entonces empiezan a denunciar fraude. Y eso le entra a la gente y hasta a los mismos candidatos. Y más en el caso del interior, donde hay comunas pequeñas, donde se enfrentan compañeros que apoyan la misma fórmula, inclusive, que son aliados a nosotros, pero bueno, es lo territorial, lo comarcano, que por el fervor de la lucha, digamos así, de la contienda electoral, a veces pasan estas cosas que por suerte ya creo que no queda ninguno en la provincia, ¿no?, de estos enfrentamientos. ¿Usted cree que en el caso de que vaya la legislatura, finalmente asuma la banca y no lo convoque el gobernador para que continúe en el gabinete, cree que sería conveniente modificar algo más del sistema electoral? ¿Cree que por ahí puede estar vinculado por ahí alguna desconfianza de algunos sectores sociales a los resultados electorales, al sistema electoral que tenemos?
Yo creo que hay que cambiar, pero y muchas cosas se han cambiado. Sí, sí, lo que sí. se podía hacer por ley se lo cambia. Lo que es reformar la Constitución nunca estuvo en la mente y creo que no había el consenso para reformar la Constitución, ni aún para estos temas que, Claro. Sí. que le interesa a la gente y que es verdad, todos hemos sufrido en las elecciones anteriores cuando todavía estaban los partidos comunales y municipales. Hoy no están, por suerte y por una decisión política del gobernador y después del vicegobernador en la legislatura de anular esas posibilidades. Por eso fueron muchos menos las boletas que estaban en los cuartos oscuros, pero aún así le dificultó a mucha gente votar. Entonces habría que cambiar varias cosas. Le iba a consultar, ¿no?, con respecto a, bueno, los lugares que se obtuvieron en el último domingo. Alperovich habló después con la Gaceta, hizo referencia a que él no iba a poner palos en la rueda, había felicitado a la fórmula ganadora, que también se iba a encolumnar detrás de esta fórmula nacional Fernández Fernández. ¿Cómo analizan ustedes esas declaraciones y teniendo en cuenta, bueno, que va a comenzar toda una etapa de trabajo para las elecciones nacionales? Bueno, en lo personal creo que para el respaldo a la fórmula Fernández Fernández es conveniente. Nosotros abrimos los brazos para todos los compañeros que quieran encolumnarse porque estamos eligiendo entre dos modelos completamente diferentes. Un modelo que nos mintió en el 2015 de que se iban a hacer los cambios, por eso se llamaba Cambiemos, y cambió todo, pero para peor. Entonces ahora están buscándole otro nombre, o ya lo encontraron, pero que habla también del cambio, pero no vemos que si siguen con estas mismas políticas económicas erradas completamente, de endeudamiento, de entrega del país, de no defender a la industria nacional, difícilmente podamos salir del pozo en que estamos. Por eso nosotros apoyamos la otra alternativa con Alberto Fernández, Cristina Fernández de Kirchner y ahora con Sergio Massa también incorporado a este frente. Se habla... ya se especula en algunos sectores políticos, los que van a seguir en la legislatura, nosotros los mismos periodistas, que aparentemente podrían ir los hombres del sur al poder en la legislatura. Se habla de que podría ser usted, quien tenga cargos importantes en la Cámara, si termina subiendo la banca, Ruiz Olivares, los Monterizos, parece que van a estar Sergio Mancilla de Aguilares. Sí. ¿Cómo analiza que se especule de eso, que se hable de eso? Sí, siempre se habla y se va a hablar y es normal, natural, pero creo que todavía falta mucho tiempo para asumir en las bancas y de elegir las autoridades. Y en esto seguramente también va a tener que ver el presidente de la legislatura. Claro. Para opinar, para acordar, para tratar de llegar a un consenso y también dándole lugar, como él ya lo dijo, a la oposición, como lo tiene hoy en día, tiene una vicepresidencia la oposición y lugares importantes en distintas comisiones. Gracias, ministro. Muchísimas gracias a ustedes, buenos días.